¿Cómo andan, hermanos? Muy buenos días. Un día diferente, pero como decía nuestro hermano Gastón, por la gracia del Señor estamos sin luz y por su gracia hemos podido cantar a capela, y hablábamos con Marcelo recién de que qué bendición. Porque saben, cuando nosotros cantamos a Dios, Dios escucha nuestras voces, no los instrumentos, no la música, no los playback. A Él le interesa la relación con nosotros. Y nosotros debemos entender eso, porque para nosotros es intimidante escucharnos, pero Dios siempre nos escucha. Necesitamos entender que nuestra alabanza es nuestra vida, son nuestras canciones, son nuestras oraciones a nuestro Dios. Así que es un tiempo particular, un día diferente, y vamos a rogarle a Él que nos guíe para que su palabra nos transforme, nos mueva y nos ayude a reflexionar en este día. Les pido por favor que me hagan señas. Si no me escuchan, voy a tratar de hablar fuerte, pero es diferente y raro como se siente desde acá, como me escuchen ustedes. Trataré de hablar un poco más lento y más fuerte, y cualquier cosa me hacen señas y bueno, paciencia. No hay mucho para hacer. Pensaba cómo hay cosas que nos parecen desafiantes, difíciles. Aún esta circunstancia de hoy, encontrarnos en esta mañana con mucho calor en un lugar como este, y hasta eso nos parece a veces un esfuerzo. ¿Quién alguna vez no pensó en su casa? Yo recuerdo mi suegra a veces decía: hoy no fui a la iglesia, me llevé. No, el calor que hace, no tengo ganas de estar ahí, ¿cierto? Porque a veces, como hombres, como mujeres, lo pensamos, lo sentimos, y creemos que lo que hacemos es un esfuerzo, es una cosa pesada. Y claro, dentro de las comodidades en que acostumbramos a estar, estoy en la pileta a la tarde, salirme, los chicos, imagínense sacarnos a nosotros. Ahora, cuando empezamos a reflexionar esto, cómo otros hermanos vivieron la fe en todos los tiempos de la historia, a veces nos deberíamos avergonzar un poquito. ¿Qué precio estamos pagando por nuestra fe? ¿Es que venir a tener un rato de calor es un precio caro? Hace 1600 años atrás, allá para el fines del siglo IV, 390 por ahí, había un sacerdote, un pastor cristiano en Roma, de nombre Telemaco. Algunos tal vez conozcan su historia, hoy es un santo de la Iglesia Católica. Este hombre es recordado, y su historia es recordada, porque cuenta ya una leyenda, cuenta la historia de que este hombre estaba en un evento en el Coliseo, y viendo la pelea de gladiadores, este hombre decide saltar a la arena del Coliseo y empieza a arengar, empieza a cuestionar a la multitud de romanos reunidos ahí para ver la masacre de dos hombres. Y a retarlos y a decirles cómo podía ser que ellos se deleitaran de ver que dos hombres combatían hasta la muerte. Ahora, él cuestiona al auditorio que está ahí, cuestiona al emperador que está ahí, porque esto era una práctica que llevaba más de 600 años en el Imperio Romano. Inclusive, Constantino no había podido lograr sacar esa práctica del pueblo, siendo él un emperador cristiano. Y este hombre se mete y empieza a hacer reflexionar a esa multitud de personas. ¿Y saben lo que ocurre? La gente que está en ese lugar, desde las gradas, se empieza a agarrar lo que tiene y a tirárselo a este hombre. Y este hombre termina muerto en el campo por las pedradas de las personas que estaban viendo el evento. Cuando ellos fueron confrontados ante la verdad que este hombre les decía, no lo aceptaron y lo apedrearon. Pero lo curioso de esa historia es que el emperador, que tenía de nombre Onocio, que no era cristiano, vio la entrega, vio la pasión con la que este hombre dio su vida para defender a dos personas que no conocía y para instruir a un pueblo acerca de sus conductas. Y fue tan fuerte para él lo que vio, que dice la historia que el 1 de enero del año 400 fue, por orden del emperador Honorio, la última vez que hubo una batalla de gladiadores en la arena del Coliseo y en todo el Imperio Romano. Un hombre no cristiano fue cambiada su conducta por el impacto de un cristiano. Él dio su vida por una verdad. Este hombre Telemaco. Esta historia, según donde uno la lea, varía en su folclore, porque ha pasado mucho tiempo.
Pero sin duda los gladiadores dejaron de combatir en ese campo y fue ese emperador que lo abolió. Y la intervención de Telemaco tuvo mucho que ver. Y cuando uno mira la historia de cómo el pueblo cristiano impactó la sociedad, no puede más que quedarse con la boca abierta y preguntarse, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy con el pueblo de Dios en medio de su tiempo? Porque cuando Roma recibe a los primeros cristianos era absolutamente pagana y sus conductas eran absolutamente cuestionables de la primera a la última. No había ninguna digna de virtud. Y fue 200, 300, 400 años de impacto del pueblo cristiano que llevaron a una transformación total de esa cultura. Entonces, cuando reflexionaba en este pasaje que vamos a meditar hoy, se me venía a la mente, ¿qué tan barato hemos comprado el Evangelio nosotros? ¿Qué tan barato ofrecemos el Evangelio a los demás? Y ustedes me van a decir, es que el Evangelio es gratis. Si el Evangelio es la gracia de Dios. Y es verdad, la salvación es gratis. Pero el seguir a Cristo no lo es. El seguir a Cristo no lo es. El seguir a Cristo tiene un precio. Y Jesús fue tan confrontador con las multitudes que lo siguieron, fue tan desafiante para que ellos reflexionaran lo que significaba seguirle, que cuando uno lo ve hablándole a las multitudes, cuando uno agarra su Biblia, a veces parece que Jesús no quisiera que nadie le siga. ¿No le ha pasado eso a veces leyendo? ¿No ha sentido que lo que usted conoce y entiende de Cristo empieza a no ser muy consistente con lo que el texto dice? ¿Con la idea que yo me hago en mi mente y lo que luego leo en la palabra? Cuando Jesús nos encomendó a sus discípulos y a nosotros también proclamar su palabra, nos encomendó a ser discípulos. No nos encomendó simplemente a anunciar un mensaje y que eso se lo llevara el viento. Nos encomendó a anunciar el Evangelio a toda criatura, ir, por tanto, a todo el mundo y a ser discípulos. De eso se trataba, de hacer discípulos. Seguir a Cristo tiene un precio. Ese hombre, Telemaco, pagó un precio muy alto. Y él no lo pagó porque Cristo se lo puso en una boleta, en un pagaré. Él lo pagó porque entendía que defender la verdad, que defender a su Señor lo merecía. Y él no mereció ni midió el costo que tenía. Hoy queremos invitar a la gente a venir a la fe, tentándolos, seduciéndolos con las bendiciones y la belleza del Evangelio y de la Iglesia y de las gracias que Dios tiene. Como si esto fuera algo absolutamente simple, sencillo y no tuviera ningún tipo de valor. Pero cuando nosotros miramos a Jesús hablándole a las multitudes e invitándolas, no es lo que nosotros vemos en Él. No vemos a un Jesús que invita de la misma manera a las multitudes. Y en esta mañana me gustaría que reflexionemos juntos sobre un pasaje que es tan fuerte y tan confrontador, que son de esos pasajes que a veces uno no quisiera ni que estén en el texto. Son esos pasajes que cuando los leemos nos confrontan, nos desafían, nos hacen examinarnos un poquito y a veces tratamos de pasarlos rápido y que esta hoja se dé vuelta pronto porque no quiero ver muy adentro qué tanto esto me va a descubrir a mí. Pero yo espero que el Señor lo use para revelar todo lo que tenemos que ver nosotros, para que así podamos seguir creciendo un poquito más en ser siervos para su gloria. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 35. Ese es el texto que vamos a estar reflexionando esta mañana. Un texto muy conocido, muy desafiante y bien confrontador. Dice así el texto: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla?
No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a una guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Durísimas palabras, no sé qué opinan. Les invito ahora que oremos al Señor, que nos guíe a reflexionar en ellas y que nos mueva sobre ellas. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, hemos venido en esta mañana para adorarte, para congregarnos juntos, para compartir y sobre todo para escuchar tu voz hablándonos al corazón. Señor, en esta mañana, al compartir este texto, queremos rogarte, Señor, que tú ilumines tu palabra en nuestras vidas, que la hagas viva y eficaz, que toques nuestros corazones, que descubras nuestras imperfecciones, Señor, que sigas transformando nuestra vida para la gloria de Cristo. Señor, revélate por tu palabra a nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este pasaje que hemos leído, que es así de fuerte y confrontador, viene después de una situación particular que Jesús está haciendo. Él se ha sentado a cenar con algunos fariseos, él está compartiendo algunas cosas, él empieza a hablar sobre los que van a una boda y los lugares que deben ocupar. Y luego se narra esa historia, esa parábola de la gran cena, donde un hombre hace una invitación a muchas personas para acercarse a cenar. Está un poquito más antes de este pasaje, se encuentra allá en Lucas 14, 16. Dice así, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esto es importante porque después de esta historia, ni bien esta historia termina, es que Jesús narra esta otra historia que hemos compartido recién, esta enseñanza. Y es esta historia lo que dispara la enseñanza de Jesús. Ahora Jesús va a confrontar a sus discípulos y los va a confrontar acerca de las excusas que ponen para asistir, para servir, para llegar. Hay 3 excusas que Jesús narra, porque Él dice que fueron avisados previamente de este evento y cuando al final son invitados a venir, ya está todo listo, vengan. Empiezan a ponerse excusas. El primero dice, bueno, yo he comprado un campo, necesito ir a verlo. El otro dice, yo compré 5 yuntas de bueyes, tengo que probarlos. Y otro dice, me casé, no puedo ir. Entonces, las excusas que se van poniendo tienen que ver, algunas con lo material, otras con lo relacional de las personas. Y yo para empezar este sermón quería pedirte que mientras nosotros avanzamos por este texto, vos estés pensando, ¿cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus excusas a la hora de venir a la iglesia? ¿Cuáles son tus excusas a la hora de involucrarte en un ministerio? ¿Cuáles son tus excusas a la hora de servir? ¿Cuáles son tus excusas? Porque Jesús está confrontando las excusas que estas personas han puesto. Y el problema no está en las excusas. El problema no son cuáles excusas nosotros ponemos. El problema está en que nosotros ponemos excusas. Fíjense que cuando uno no tiene ganas de hacer algo, empieza a ver con qué puede ser un buen argumento para que el otro entienda por qué no voy. Ahora, cuando tengo ganas de hacer algo, no importa cuál es el problema, voy a encontrar la forma de resolverlo para poder hacerlo. ¿No les pasa eso? ¿Ustedes se dan cuenta que el problema no es la excusa, sino aquel que pone la excusa? ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Ustedes creen en este texto
que el que compró un terreno no podía esperar hasta el otro día para ir a verlo? Si ya lo compró, se va a ir el terreno. Y el que compró 5 yuntas de bueyes, ¿no podía esperar el otro día para probar los bueyes? Si ya los compró, ya si servían o no, ya están comprados. Y el que se casó, por lo menos en la ley judía, no tenía ningún impedimento de asistir con su esposa al banquete. ¿Esa era la excusa para no ir? ¿Mi esposa no me deja? ¿No quiere? Entre las multitudes que acompañaban a Jesús había toda clase de personas, y Él lo sabía, y lo sabía muy bien. Pero Él quiere en este momento, al hablarles estas cosas, que ellos entiendan algo muy importante. Y es algo que nosotros tenemos que entender hoy también. Es que la salvación es gratuita. La salvación es gracia de Dios en Cristo. Él pagó nuestra salvación. Pero el discipulado no lo es. El discipulado hay que pagarlo, y el discipulado cuesta caro. El punto es que Jesús no llamó a seguidores, sino a discípulos. Y si vamos a ser discípulos, tenemos que entender el precio que ese discipulado tiene. Y la mayoría de sus Biblias, si agarran el subtítulo donde empieza este pasaje, dice lo que cuesta seguir a Cristo, o el costo del discipulado, así se ha titulado esta porción. Porque seguir a Cristo tiene precio. Y a veces nos enamoramos tanto de la idea de la gracia que creemos que todo se trata de vivirla de una manera absolutamente liviana. Pero no es lo que Jesús está enseñando. Si nosotros nos detenemos, imagínense esta escena. Veamos de nuevo el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Imagínense la historia. Tengo toda esta gente que ha venido a escuchar las palabras de Jesús. Imagínense esos discípulos. Mira, maestro, la gente que te sigue. Aquí estamos. Ok. ¿Quieren seguirme? Tienen que morir. Tienen que dejar todo lo que tienen. Tienen que aborrecer a su familia. ¿A ustedes les parece un mensaje que atrae multitudes? Parece realmente lo contrario, ¿no creen? Es bastante fuerte. Jesús, delante de las multitudes, le ha puesto un precio al discipulado. Le ha puesto un precio a seguirle a él. Versículos 25 al 27. Vamos a leer el 26. Lo primero que él dice es, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿qué significa esta potente y poderosa frase? Jesús lo que está haciendo acá con sus discípulos es hablar de una manera hiperbólica, una hipérbole. Una hipérbole es una forma inflada de describir una verdad. Tengo tantas ganas de comer un asado que mataría por un asado. Bueno, yo creo que no hace falta que yo les explique que estoy usando una hipérbole. O ustedes creen que voy a ir a matar a alguien para comer un asado. Pero ustedes entienden el énfasis que yo quiero poner a lo que quiero hacer, ¿o no? Jesús está poniendo un énfasis, está diciendo, el que no aborrece a su padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, no puede ser mi discípulo. Esto es una hipérbole, él está inflando, y no es una mentira, es una forma inflada de decir una verdad, para que quede claro la idea que se está buscando transmitir. Y el punto es que nosotros tenemos que poder entender que a la hora de tomar una decisión, nosotros tendremos que poder elegir a Cristo por encima de padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, y aún nuestra propia vida. Jesús es más importante. Saben, cuando uno estudia en los seminarios materias como religiones mundiales, uno entiende de que el mayor estorbo, o uno de los más grandes estorbos que existe para evangelizar, es la presión familiar que recibe una persona que se va a convertir al evangelio. En muchas religiones como, por ejemplo, el budismo, o el hinduismo, o inclusive el catolicismo romano, una persona que se vuelve a la fe cristiana evangélica es sinónimo de traición, es un traidor, es una persona que muchas veces le cuesta ser separada de la comunión de su propia familia. Nosotros tenemos que entender que cuando compartimos el evangelio y esta persona se va a volcar a la fe, hay un precio que esa persona va a tener que elegir, porque es probable que su propia familia lo tilde y lo trate como un traidor. Y eso es un precio que tiene que pagar. Seguir a Cristo te puede costar aún tu propia familia. Elegir la fe muchas veces nos lleva a distintas
discusiones, enfrentamientos. Y podemos verlo en términos mucho más simples de nuestra vida. Supóngase, y este es un ejemplo que se ha usado muchas veces, pero creo que viene al caso, que usted se está por casar, usted y su novia son creyentes, su novio están armando la fiesta de casamiento y entienden que no quieren poner música para bailar porque no creen que eso honre a Dios en su ceremonia. Pero resulta que en su familia hay mucha presión porque, claro, no son todos cristianos como vos, queremos bailar. Y acá estoy en la tensión entre hago lo que honra a Dios según mi entendimiento como hijo de Dios o complazco a mi familia que quiere bailar en la fiesta. Y muchas veces terminamos cediendo a la familia y haciendo cosas que sabemos o creemos que deshonran a Dios. Y el problema es que nuestra excusa termina siendo, bueno, es que no quería ofenderlo. No quería que se terminen enojando. Pero no tuve ningún problema en ofender a Dios. Saben que esto se puede ver con mucha facilidad en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Seguir a Cristo tiene un precio. Y Jesús nos va a confrontar que tenemos que estar dispuestos a elegirlo a Él sobre cualquier otra cosa. Y nos dice que tenemos que hacerlo aún a nuestra propia vida. Y yo te pregunto, ¿y tu tiempo? ¿Y tu tiempo? Cuando se trata de elegir entre pasar tiempo haciendo algo que me gusta o pasar tiempo atendiendo necesidades de mis hermanos, ayudando, sirviendo. Cuando nosotros convocamos, por ejemplo, actividades en la iglesia, hace falta gente que vengan a colaborar para limpiar el salón. Y perdón, hermano, no es que esté simplemente haciendo un reclamo, sino que quiero que reflexionemos en lo que nuestra vida de fe debe implicar. Y a veces, bueno, yo no sé pintar, pero puedo barrer, puedo limpiar un vidrio, puedo hacer algo, puedo ver en qué puedo ser útil. No, pero tengo otros planes. Entonces empiezo a priorizar cualquier otra cosa y ni siquiera estoy dispuesto a dar mi tiempo. Ni siquiera mi tiempo para la obra, para el Señor, para su iglesia. Y yo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo ven que encaje con la enseñanza de Jesús acerca de lo que el discipulado es? Y se empieza a poner lejos, por lo menos a mí me empieza a separar. Y luego Jesús va más lejos y dice, el que no llega a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora nosotros miramos este texto y lo miramos pensando en, bueno, claro, lo que pasa es que Jesús, como fue a la cruz, saben, para esta gente que Jesús le está hablando, Jesús no había ido a la cruz todavía y no tenía ni la más remota idea qué significaba el simbolismo de la cruz en este momento. Cuando Jesús les dice tomar su cruz a esta gente, ellos lo único que pueden mirar son este grupo de delincuentes que han sido condenados a morir en una cruz de una manera deshonrosa. Y los pueden ver en sus mentes caminando después de ser latigados con un madero en la espalda hacia el Gólgota, mucho antes de que Jesús fuera ahí, sin entender lo que nosotros entendemos. Entonces Jesús le está diciendo palabras durísimas. Ustedes tienen que estar dispuestos a ser tratados como delincuentes dentro de su tiempo. Y aún a que su vida les cueste. Y muchas veces vemos este texto y nosotros creemos que, bueno, tengo esta enfermedad, bueno, tengo esta situación familiar, esta es la cruz que me toca llevar. No, hermano, esa no es tu cruz. Esa es una aflicción común que a unos antes o a otros después, a todos nos va a tocar atravesar en nuestra vida terrenal. Tomar tu cruz es cuánto estás dispuesto a pagar, cómo estás dispuesto a ser considerado y tratado en la sociedad por seguir a Cristo. Eso es tomar tu cruz. ¿Estás dispuesto a ser tratado como un delincuente? Todo el cristianismo del siglo I y del siglo II fue perseguido, los del camino, que eran perseguidos por ser considerados personas malas, por ser personas indignas. Y todo lo que se los podía acusar era de ¿qué? De confrontar la injusticia, de confrontar la impiedad, de confrontar los malos tratos hacia las personas, como este hombre que vimos, Telemaco. La sociedad lo apedreó. Juan el Bautista fue decapitado porque confrontó a Herodías, porque le dijo, no te es lícito estar con Herodes. Estás en una relación ilícita, y ella lo quería matar. Pero no tuvo problema, esto lo tenía que defender.
Cuando Él da estas palabras para este grupo, imagínense lo violento, lo fuerte que ha sido a sus oídos escuchar que ellos deberían llegar a este punto. Miren cómo Jesús es de fuerte y dramático a la hora de confrontar. Cuando nosotros vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 6, hay una historia muy interesante, muy conocida, cuando Jesús alimenta a los 5.000, ¿no? Y pasa la historia que Él se va y después las multitudes lo siguen. Cuando llegan a Él le dice, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, no porque vieron las señales. Ustedes no me siguen a mí, ustedes siguen el pan. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y los confronta. Pero pasa algo más duro después. Jesús dice, bueno, vamos a hacer una cosa, escuchen. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínense que son el pueblo judío, al cual Dios les ha prohibido comer cierto tipo de carne. Mucho menos la carne humana. Y está totalmente prohibido beber sangre. Ahora vos estás ahí escuchando con una sonrisa al maestro que va a enseñar y te dice, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tenés vida. Y se los dice más de una vez en ese relato. Imagínense para sus oídos lo fuerte que fue. Y a punto tal que dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? Esto es lo que la gente está pensando en sus corazones. Dura es esta palabra. Está diciendo cosas muy difíciles, muy violentas, muy desafiantes, muy contradictorias. ¿Quién puede escuchar lo que está diciendo? ¿Y cómo termina esa historia? Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. El resultado de las violentas palabras de Jesús hacia las multitudes, tan distinta a nuestra idea idílica de capturar gente, cuando Jesús empieza a ponerle el precio, la gente va para atrás. Y Jesús, lejos de amedrentarse allá en Juan 6, ¿sabe lo que dice? Se da vuelta a sus apóstoles y les dice, ¿acaso ustedes también se van a ir? ¿Se van también? No, dice Pedro, maestro, ¿a dónde iremos? Vos tenés palabra de vida eterna, acá nos quedamos. Pero muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Dura es esta palabra. Él los ha invitado a comer su carne, a beber su sangre. Ahora, si ustedes estuvieran en esa multitud y dicen, bueno, no sé, no entendí, Jesús ese día estaba mal, sigo acompañándolo. Y llego a este pasaje donde estamos nosotros, se da vuelta a las multitudes y ahora nos dice que si no aborrecemos padre, madre, hermano, hijo, hija, y tomamos nuestra cruz, no podemos ser sus discípulos. Claramente tenés que pensar que sin duda era un rabino raro, diferente, de extraño, al cual es bastante difícil seguir. ¿Qué hubieras hecho si estabas ahí? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Hubieras sido los discípulos que siguen? Yo, tristemente, creo que no. Creo que mis preceptos, mis preconceptos me llevan para atrás. Me hubiera quedado con mi judaísmo, tenía más sentido para mí, lo conocía. La gracia del Señor nos sostiene ahí, pero es difícil escuchar lo que Jesús está diciendo. Hermanos, seguir a Jesús en nuestro tiempo y en cualquier tiempo requiere obediencia y requiere fe. Requiere fe para confiar que lo que Él me está diciendo tiene sentido y es verdad. Y luego requiere obediencia para vivirlo. Si no tenemos obediencia y fe, no podemos vivir detrás de una enseñanza tan desafiante como esta. Y es Jesús que le está diciendo a las multitudes. No la está filtrando. Al contrario, cuando las multitudes llegan, Él agarra la vara de entrada del reino y se la sube, pero hasta arriba. Él quiere que entiendan que la salvación es gratis. Él la compró. Pero seguir a Cristo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿A cualquier precio? Hay un autor, un pastor cristiano, muy impactante. Nosotros estudiamos algunos de sus libros, de nombre Bonhoeffer. Hemos estudiado hace poco en los grupos pequeños un libro que se llama Vida en Comunidad. Y este hombre en el año 39, fue un pastor en la Alemania nazi, un pastor protestante de la iglesia luterana. Y este hombre defendía su fe, pero él la defendía de una manera activa y él finalmente se une a la resistencia en contra de Hitler. En el año 39 él escribe un libro que se llama El costo del discipulado. Y él en este libro escribe algunas frases muy fuertes. Y entre ellas escribe una frase que dice, solo el que cree es obediente.
Y solo el obediente cree. Solo el que cree es obediente. Porque la desobediencia no es otra cosa que una muestra de incredulidad. Y aquel que tiene una fe verdadera es una persona obediente. Escribe otra palabra Bonhoeffer en su argumento, y él dice: la pasividad del cristiano es una gracia barata. Escuchen esto. La pasividad del cristiano es una gracia barata. Porque pretendemos con nuestra pasividad mostrar o ilustrar, seguir los pasos después del Cristo que se ha crucificado, que ha derramado su sangre, que ha dado su vida, que lo dio todo para salvarnos, y ahora sin ningún costo para nosotros, pretendemos ser sus discípulos, discípulos de aquel, sin poner nada en juego y a un bajísimo precio. Y vivir así, dice él, es una gracia barata. Si pretendemos vivir así nuestra vida de fe, estamos viviendo una gracia barata. Pero el problema es que la gracia no fue barata. Si somos discípulos de aquel que dio su vida por nosotros, ¿a qué precio vamos a vivir nosotros? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para seguir a Cristo? ¿Cuánto? Ahora Jesús quiere que reflexionemos en esto porque Él nos acaba de tirar estos dos versículos que son recontra desafiantes. Miren cómo sigue el texto, versículo 30. Versículo 28, vamos a empezar por ahí. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? ¿Y qué rey sale a la batalla y no se pone a reflexionar si va a poder hacer frente? Hay un constructor prudente, hay un rey prudente. Y lo Jesús que quiere que veamos en esa ilustración es que entendamos que nosotros no nos podemos quedar cortos a mitad del viaje. No podemos arrancar a ver hasta dónde esto me lleva y ahí decido. Él quiere que entendamos que el costo es total. Es nuestra vida. Ese es el costo y quiere que lo entendamos del principio. Porque cuando tengamos que salir, vamos a tener que pagarlo y no nos podemos quedar sin plata a la mitad del viaje o sin soldados a la mitad de la batalla y perderlo todo. De eso se trata. Porque en definitiva Jesús nos ha llamado a nosotros a construir, porque Él vino a edificar un reino a este mundo, su reino. Y nosotros somos llamados a ser parte de los constructores que somos quienes edificamos este reino aquí. Y estamos llamados a enfrentar una batalla, y esta batalla es espiritual, pero tenemos que hacerle frente. Y Jesús quiere que consideremos el costo. Si vamos a tener con qué cuando el momento llegue. En Lucas 9, versículos 61 y 62, Él les dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo voy con vos, Señor. Te sigo. No más quiero saludar a mi familia porque como no los voy a ver de nuevo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Son palabras muy duras, muchísimas palabras desafiantes. Jesús quiere enseñarnos el verdadero valor que tiene al confrontarnos con lo que nosotros más valoramos. Jesús quiere enseñarnos el verdadero valor que Él tiene al confrontarnos con lo que nosotros más valoramos. Necesitamos empezar a ver qué es lo que más valoramos. Y ahora Jesús se va a meter en el punto más difícil en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida del ser humano. Y eso está en el versículo 33. Ahora usted puede pensar, bueno, ¿ya no es suficiente con separarnos de todas nuestras relaciones? Ahora Jesús se va a meter con nuestra plata, con nuestros bienes, con nuestro bolsillo. Y aunque no crean, es lo más duro. Fíjese lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Se metió con el bolsillo, se metió con los bienes, se metió con la propiedad. ¿Ustedes creen que no? ¿Que no es lo más desafiante? ¿Se acuerdan la historia del joven rico? ¿Qué pasó con él? Religioso, obediente, cumplidor.
Jesús lo confrontó con eso. Una cosa te falta, deja todo lo que tenés y seguime. Uy, eso fue mucho. Ese precio fue alto. Le costaba mucho. Tenía muchos bienes, dice el texto. Y se dio vuelta y se fue. Y Jesús se entristeció por él. Por cómo este hombre pesó y eligió mal. A la hora de evangelizar, tal vez nosotros deberíamos decir esto. Y no sé cómo caería. ¿Qué piensan ustedes? Pero esto es lo que Jesús ofrece. Vida eterna. Libertad. Gozo. Paz. Pero te va a costar todo lo que tenés. Y te va a costar todo lo que sos. Y no para que seas salvo. Él te lo regala. Sino porque Él te va a cambiar tu vida. Y cuando Él lo cambie, todas estas cosas deberían no tener más valor para vos. Pero ¿qué pasa si aún tienen valor para mí? Miren cómo Pablo afrontó esta verdad en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que para mí era una ganancia, ahora es una pérdida por amor de Cristo. Miren el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Lo entendió Pablo o no? Todo lo que tengo, todo lo que soy en el judaísmo, todo aquello de lo que yo me gloriaba, de mi pedigree judío, de mi valor, es basura. Solo por conocerle a Él. ¿Se dan cuenta cómo Pablo entendió el valor? ¿Entendemos el valor? Gálatas 2:20. También el apóstol Pablo hablando, miren cómo dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida no es mía, mi vida no la quiero para mí, ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que yo vivo en la fe lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque me amó. Y se dio por mí. ¿Se dan cuenta cómo Pablo capitalizó el valor del discipulado? Lo que era para él vivir a Cristo. Hay una ilustración que me gustaría compartirles. La voy a tener que parafrasear porque estaba en inglés y no la podía leer en inglés y no tuve tiempo de traducirla bien, pero bueno, más o menos lo que entendí. La voy a compartir. Alguien creó esta ilustración y me pareció muy interesante. Y es la ilustración de un vendedor que llega a un pueblo con una perla de gran valor, muy valiosa. Entonces una persona que pasa cerca del vendedor ve la perla y le dice, ¡wow, qué belleza esa perla! ¿Cuánto cuesta? Uy, le dice el vendedor, esta perla es muy costosa. Bueno, dice, quiero saber cuánto vale. Es muy cara, le dice el vendedor. Bueno, ¿y usted cree que yo puedo comprarla? Oh, sí, dice el vendedor, cualquiera puede comprarla. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Esta perla te va a costar todo lo que tú tengas. Entonces el comprador, esta persona interesada, dice, bueno, la verdad no tengo tanto, así que es buen negocio para mí. Entonces pensó cuánto dinero tenía y dijo, ok, la compro. Ok, dice el vendedor, ¿cuánto dinero tienes? Bueno, yo tengo $5,000 en mi cuenta del banco. Entonces el vendedor dice, perfecto, lo tomo, el dinero es mío. Excelente, dice el comprador, ¿no? Esta me salió barato. Entonces el vendedor le dice, bueno, ¿y qué más tienes? No tengo nada más. ¿No tienes nada más? Bueno, tengo unos dólares más en mi bolsillo. Bueno, ¿cuánto tienes? Bueno, tengo unos $100. Ok, son míos también. ¿Qué más tienes? No, ya es todo, no tengo más nada. No tiene más nada. No. ¿Y no tienes casa? Bueno, sí, tengo una casa. Ah, tienes una casa. Entonces esa casa es mía también, me la quedo.
Bárbara, ¿cómo que mi casa? Dice, ¿qué dónde voy a vivir yo? ¿En mi carpa? Ah, tenés una carpa. Es mía también. Buah. Si me sacás la casa y la carpa, ¿qué tengo que vivir? ¿En el auto? Ah, tenés auto. Sí, tengo 2 autos. Perfecto, son míos también. No, un momento, dice. Si te quedas con mi casa, te quedas con mi carpa, te quedas con mi plata, te quedas con mis autos, ¿dónde vamos a vivir yo y mi familia? Ah, tienes una familia. Es mía también. ¿Cómo? ¿Mi esposa y mis 2 hijos? Sí, son míos también. Entonces dice que el comprador se quedó en silencio y el vendedor le dice, olvidé una cosa. Tú también eres mío. Tu tiempo y tu vida también son míos. Y el vendedor le dice después de un minuto, lo que haremos es lo siguiente. Te dejaré tener todas estas cosas, te dejaré usarlas, pero acuérdate de algo. Cuando yo las requiera, recuerda que son mías. Cuando yo las requiera, no rehuses dármelas. Vos podés tenerlas, vos podés usarlas, pero cuando yo las necesite, no te olvides que son mías. Hermano, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. ¿O no? Mi vida es de Él, mis posesiones son de Él, mi familia es de Él. Y si lo tengo es por gracia prestado hasta que Él lo requiera. Es una ilustración hermosa si entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él y es de Él y para Él. Y aquí estamos nosotros midiendo el costo. Entonces Jesús ahora termina este pasaje midiendo el impacto de las acciones nuestras. Y quiero que vayamos a los últimos 2 versículos porque cuando nosotros los vemos, casi pareciera que ¿qué tiene que ver aquí con este texto? Dicen, nos ha dicho que tenemos que dejar todo lo que poseamos para Él. Y Él dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni el para muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Nada más lejos de la verdad, hermano, este texto viene tan al hueso como el anterior. Es que Jesús nos está desafiando a que tenemos que poder darlo todo y por completo por Él en nuestro mundo. Como la sal y todas las cualidades que la sal tiene para la que es usada. Entonces el problema es que la sal, cuando uno da este ejemplo en ese tiempo, la sal tenía muchos usos para ese pueblo, bien conocidos para ellos. Entre esos usos podemos hablar de sazonar, como hoy. Sirve para dar sabor. La sal sirve para preservar. Las carnes se preservaban en sal. Sin sal no se podía preservar comida. No había heladera, ni freezer, ni supermercado. La sal sirve para fertilizar la tierra y hacerla mejorar en los cultivos. Y Jesús nos está diciendo si estamos o no dando completamente nuestro propósito. Porque Él dice, hay una sal que es inútil porque no tiene sabor, no tiene propiedades. Y si la sal perdió sus propiedades, entonces la sal es inútil. Y esa sal hay que echarla afuera. No sirve ni para el muladar. El muladar se lo conoce en ese tiempo como 2 propósitos. El muladar era donde se tiraba el estiércol de los animales, se acumulaba, que a veces era mezclado con sal y usado como para hacer fuego, para tizonar el fuego con sal. Y a veces se habla del muladar como el lugar donde se acumula la basura y nada más. Entonces la ilustración nos está diciendo, no sirve ni para tirarla al fuego ni para la basura, no sé, léanlo como quieran, pero no es bueno, ¿cierto? No es bueno lo que está diciendo. Es echado fuera, no sirve ni para la tierra, ni para el muladar. Si la sal pierde el sabor, no es útil para nada. Cristo vino a construir un reino a este mundo. Y nosotros somos hoy los que somos los constructores. Él confrontó en su tiempo a todos los que estuvo alrededor y Él confrontó el pecado de los hombres. Como discípulos suyos, nosotros tenemos el desafío de vivir una vida que le glorifique, que le refleje y que cumpla con sus propósitos. Tenemos la responsabilidad de confrontar este mundo. Tenemos la responsabilidad de preservar como esa sal el lugar en donde estamos. Tenemos la responsabilidad de sazonar nuestro medio. Tenemos la responsabilidad de afectarlo, de fertilizarlo, de mejorarlo. Cada uno de nosotros. Para eso fuimos dejados en esta tierra, si no estaríamos allá. Hermano, quiero hacerte una pregunta y ya para cerrar. ¿Qué diferencia está haciendo tu vida
en los que te rodean? ¿Qué diferencia estás haciendo vos en tu trabajo, en tu familia? ¿Hay diferencia? Y cuando hablo de diferencia es esto, quiero que pienses esto. Estás en un trabajo, con compañeros de trabajo. 10 años después, 5 años después, ¿hay alguna diferencia de que el que estuvo ahí fue un cristiano? ¿O da lo mismo que hubiera sido un judío, un musulmán, un católico, un incrédulo, un creyente de la cienciología? ¿Da igual? ¿Es lo mismo? Porque si eso está pasando, es que somos como esa sal que ha perdido su sabor, que no está afectando nada, y le pones a la carne y no sala. ¿Está tu vida afectando de manera positiva el lugar donde vos estás? Dice el texto que si no hace eso, será arrojado fuera, porque no sirve ni para la tierra ni para el muladar. Hermanos, esto tal vez signifique que una persona puede ser expulsada de la fe, porque se demuestra que al final no tenía una fe verdadera y no era un verdadero creyente. No sé. O tal vez significa que ha sido descalificado para ser usado por Dios. No sé. Les dejo para que ustedes reflexionen qué significa esta frase final de Jesús. Tal vez las dos cosas. Pero Jesús termina con una palabra muy fuerte. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso si sale de los labios de Jesús en este contexto? Que no se te escape esta verdad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Que no te lleve puesto. Reflexioná. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo elegí como versículo de la semana Marcos 8, no lo podemos ver aquí. Dice así, 8, 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué querés hacer con tu vida? ¿De qué se trata tu vida? De lunes a domingo. ¿Cuál es tu vida? ¿Sos un discípulo de Cristo o no? Hermanos, seguir a Jesús cuesta mucho. Te puede costar toda tu vida. E inclusive como este hombre que dio su vida por defender la verdad. Pero créame una cosa, no seguirle cuesta muchísimo más, te cuesta la eternidad. Seguir a Cristo cuesta mucho, pero no seguirle cuesta mucho más. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la exhortación final de Jesús. Oiga, estamos oyendo, hermanos, el desafío de este sermón, con lo que quiero dejarle y con lo que el Señor me ha desafiado y confrontado a mí, es que yo valore y entienda y vea hasta qué precio estoy dispuesto a seguir en la fe. ¿Es a cualquier precio? Porque eso es lo que Él demanda de sus discípulos. El que tiene oídos para oír, oiga. Los invito ahora que vamos en oración para que el Señor haga de esta verdad algo de impacto para nosotros. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que una vez más, Señor, nos desnuda en nuestro corazón, nos desnuda en nuestra mente, descubre lo que realmente hay en nosotros, Señor. Y cada uno de nosotros delante de ti lo sabe, no podemos disimular. Padre, y al mirar esta palabra, realmente nos damos cuenta de que muchas veces nos falta. Nos falta para terminar la construcción, nos falta para hacer frente al ejército que viene. Y Padre, realmente necesitamos de tu gracia transformadora, regeneradora, que haga esa obra en nosotros, que nos enseñe el valor de Cristo y de seguirle a Él. Padre, estamos aquí porque hemos escuchado tu palabra y hemos creído en Jesús, de que Él ha dado su vida para salvarnos y redimirnos. Padre, ahora te pedimos que nos concedas ser siervos, fieles, obedientes, entregados a ti. Padre, anhelamos cada uno de nosotros que tú hagas esa obra viva, que el servirte, Señor, que el rendir nuestra vida a ti, haga palpitar nuestros corazones con gozo, júbilo y alegría por ser
hijos tuyos, Señor, y por ser siervos para tu causa. Señor, que consideremos el precio de abrazar tu causa y lo paguemos con gusto. Señor, necesitamos que tú hagas eso en nosotros, porque somos débiles, porque somos cortos. Padre, gracias, porque a pesar de nuestras fallas, tú nos perdonas y podemos venir a ti, Señor, una vez más, y rendirnos y entregarnos, sabiendo de que tú vas a obrar.